El que es goleador en el equipo del curso, en el equipo del colegio, en la selección distrital, en la selección departamental, en la tercera, en la quinta, en reservas, es goleador en primera. Y eso es lo que ha hecho Falcao. Donde ha jugado, ha metido goles. Pero era un muchachito de pelo cortico, motilado con totumo, muy decente, casi que tímido, de muy buenos modales para ser un niño tan chiquito, pero era un niño chiquito. Yo creo que por allá, es año 95, 96, calculo yo, pues estoy hablando de hace ya casi 17 años, que es la primera vez que oí hablar de Falcao o que tuve algún contacto con él. En ese entonces había un jugador que se llamaba Pablo Roberto Falcao. Y entonces mi papá quiso ponerme así. Es un niño muy equilibrado, es un niño que muy buen amigo y eso lo ha llevado a que esté triunfando en el fútbol. E incluso en Venezuela, que fue prácticamente donde empezó a jugar ya a nivel preinfantil, donde empezó a aparecer en los campeonatos nacionales en la categoría preinfantil e infantil, e incluso logró jugar 2 campeonatos preinfantiles de béisbol. Mi primer campeonato fue en Venezuela. Yo jugué allá, empecé como a los 6 años, creo que fue. Después he ido a varias ciudades de Venezuela jugando campeonatos. Siempre me ha gustado jugar de delantero. Yo he visto muchos buenos jugadores salir, pero yo no he visto una salida así como la de él. Es una cosa que puede revolucionar un poco el fútbol colombiano también. Estoy con Dios, que es el que nos ayuda y a nosotros nos inculcan siempre el respeto ante los papás, los profesores, los árbitros, ante todo, que es lo esencial, formar personas. Pero Radamel tenía claro que no se podía formar en Colombia, porque en Colombia no hay una estructura de divisiones inferiores que le garantice al jugador tener nivel en las edades tempranas. Entonces se hacen todas las gestiones, con algunos contactos de amigos, ubican a Falcao en River y él se forma en River. Y allá por 2004 más o menos, fines de 2003, me había enterado que en las divisiones menores de River había un colombiano que andaba realmente muy bien y que hacía tiempo que la venía peleando. Por aquí en Argentina debutan muy jóvenes los chicos y él no tuvo la suerte de hacerlo tan de chico, a los 16, 17 años, y nos sorprendía que nosotros que lo veíamos que no pasara esto, ¿no? Él llegaba con su bolsito, a cuestas, en silencio, saludando a todos, hiper educado siempre. Incluso se quedaba charlando siempre, demasiado humilde desde que empezó y nos alegramos mucho cuando debutó en el año 2005, ¿no? Falcao fue uno de los mejores delanteros que tuvimos, un gran goleador. Estuvo en una época muy especial de River, donde tuvimos la dicha de tener muchísimos triunfos. Técnicamente un jugador que sabe mucho con la pelota. Tiene dribbling, saca una marca de encima, tiene buen arranque, buen pique. Radamel dejó un muy buen recuerdo entre nosotros, porque fue un chico que salió de la cantera del club y nos dio algunas alegrías, sus goles nos dieron algunas alegrías. Me acuerdo puntualmente del partido con Botafogo, que estábamos muertos, eliminados, y él metió 3 goles y el último minuto, y eso fue una alegría, nos revivió en la Copa y pudimos pasar de ronda. Y otro contra Rosario Central, un 3-3, que saltó a cabecear, los pies le llegan hasta la cabeza al otro jugador de ese Rosario y pudimos empatar también a último momento. Falcao es un depredador del área, es un artillero, es un goleador. No es un hombre para entrar a hacer toques, a hacer florituras.
César Menotti describía la categoría de los goleadores, de los jugadores que actúan en punta de dos maneras. Hay unos jugadores que entran en el circuito, bajan, tocan, se asocian, juegan de espaldas, saben recibir, saben entrar, y hay otros que simplemente definen. Falcao ha logrado reunir un poco de las dos cosas, siendo mucho más un definidor, pero también sabe voltearse, sabe recibir, sabe ser soporte. Es un jugador que trabaja mucho. Usted lo ve y le va encontrando todos los días nuevas aristas, le va encontrando nuevos argumentos. Estamos en vistas de alguien que construyó su destino, no esperó sentado que vinieran a buscarlo, que lo tocara la varita, sino que empezó a trabajar y a madurar de una manera bastante singular y propia. Cuando jugaba en inferiores de River, ya se avecinaba un nombre inusual y una especie de presencia que después él debió y realizó una especie de confirmación, pero siempre River es un foco muy especial aquí, en general el fútbol en particular, y River como meca junto a Boca siempre tienen un seguimiento extra, un plus, y el nombre de Falcao en inferiores empezaba a sugerir por lo menos un foráneo que buscaba su suerte, su lugar en el mundo. Cuando yo llegué a River en el 2005, antes de llegar ya se hablaba de él, que era un chico que venía de Colombia para las inferiores. Y bueno, él había jugado, creo que había jugado un ratito en primera, en un partido había entrado un ratito, pero cuando yo asumí de director técnico, me había vuelto a la tercera, estaba ahí. Y bueno, yo lo vi jugar y lo llevé a primera. Él debutó conmigo. El partido entero debutó conmigo. Siempre me acuerdo el día que debutó Falcao con River, año 2005, año que él tenía 19 años, y lo llama de sorpresa Mostaza Merlo. Y todos estábamos ansiosos porque jugara. River necesitaba un goleador, alguien con una piel nueva, refrescante para la delantera, y apareció rompiendo todo. Un partido con Independiente, lo había concentrado, yo lo llevé a primera y le dije el día del partido que él iba a jugar. Le dije, ¿vos cómo te sentís para jugar 20 minutos? Y me dijo, yo estoy para jugar todo el partido, entonces vas a jugar todo el partido. El debut de Falcao con River Plate fue lo que yo esperaba toda la vida. Eso es lo que yo quería. Y me emocioné mucho cuando me comentó de que iba a jugar. Yo no había dado el equipo el día anterior. Aquí es muy difícil un club grande no dar el equipo el día previo. Entonces yo el domingo al mediodía le dije al que iba a jugar. Y al equipo le dije antes de bajar a la concentración, a las 3:30. Jugábamos el clásico con Independiente y hizo 2 goles. Falcao, ¿a quién se la das? ¿A Falcao o a Montenegro? A Falcao, mira el pibe, 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 el gol que hizo. ¡Gol! Se viene Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao, mira Falcao. Y cuando hizo los 2 goles, imagínate lo que pude sentir. Falcao hubiese triunfado tanto en Argentina como en Colombia, también hubiese triunfado. Del 94 hasta acá nunca pudimos tener un equipo, hemos vuelto a tenerlo. En el 94 se dio por unas razones muy particulares del país. Era un país que se estaba tratando de enfrentar a una cantidad de males, en especial el narcoterrorismo, y se estaba replegando y se estaba buscando en el fútbol, encontrando lo único que lo identificaba en el fútbol, después de haber tenido como pretexto para la unificación el ciclismo. Pero curiosamente, esa es la paradoja, el dinero se fue al fútbol, abandonó el ciclismo. Ese dinero que se fue al fútbol era el dinero que también perseguía a Colombia, pero nos unió. Ahora lo que se está dando es de nuevo un equipo, la fortuna de un equipo comandado por un técnico que no se deja tocar por unos dirigentes tan malos como los dirigentes de todo el país en todos sus estamentos, pero un técnico extranjero que está logrando unirlos. Y la situación del país hoy es la situación de un país que se está tratando de convencer de que la esperanza no es ridícula. Él es un jugador mundial, es una persona que siempre entendió el fútbol como el fútbol del mundo, y llegó al mundo en una época en la que
era realmente muy fácil sentirse parte del planeta. Es impensable, yo creo que para alguien que nació hace 20 años es impensable el mundo que había en el 87. Sin email, sin toda la televisión a la mano, sin todo lo que hay en internet. Uno puede ver los goles del mundo el mismo día en que se hacen. Cuando el Pío Valderrama se fue a Montpellier le tocaba llamar poco a la casa porque eso era carísimo. Es un tipo que es hincha de Millonarios, porque eso quiere decir que uno igual pertenece a su país, pero que no le ve el misterio a irse. Mi hijo es futbolista porque le gustó desde niño. Desde que nació, cuando empezó a gatear y a caminar, empezó a jugar el fútbol. Siempre quería jugar fútbol, era muy buen compañero, siempre buscaba a sus amigos y disfrutaba del fútbol. Él juega en el equipo de Silvano Espíndola, allí lo ven, no es nadie todavía, no tiene fútbol profesional en Colombia y se va a intentarlo en Argentina. No sé, el visionario, creo que fue el mismo Silvano quien lo llevó, y se va y lo intenta en las divisiones inferiores de River, y de allí Simeone le da la oportunidad y comienza a triunfar, y es lo que es hoy, pero es un caso de constancia, de superación y de creer en sí mismo. Falcao fue un gran jugador en River, un jugador que hoy en día se necesita mucho, un 9 de área como Falcao, marcó goles históricos. Un muy buen jugador que ha rendido, pero no ha sido lo que es el Atlético de Madrid, obviamente, o el Porto, pero un jugador que ha crecido mucho con los años, que ha aprendido a hacer los goles, que ha buscado los goles, que ha aprendido al lado de Ortega, al lado de Abreu, al lado de Alexis Sánchez, al lado de Buenanote, por nombrarte algunos nombres. Y me parece que ha crecido muchísimo. Se fue hecho un hombre de aquí, cuando era un pibe, cuando llegó aquí a la Argentina, en el año 2001, con 15 años. Y se fue hecho un hombre en el año 2009 con 23 años, ¿no? Se despertaba entusiasmo y sabía que si tenía una en el área, era gol. Los pases que hacía, muy buenos, los tiros libres y los córners. Fue muy importante. ¿Por qué? Porque asimiló la preparación del jugador argentino. Le aprendió mucho al jugador argentino la manera de alimentarse, la manera de entrenarse, la manera de hablar. Entonces eso le sirvió mucho para ir a Europa. Yo creo que fue importante que esté en River y que vino de chiquilín. Yo conocí al padre que vino de chiquilín, creo que vino a los 15 años. Fue importante, pero Falcao hubiese triunfado tanto en Argentina como en Colombia, también hubiese triunfado, porque las condiciones, el jugador nace con las condiciones, después se hace dentro del campo. Mostaza Merlo, que fue el que le dio la oportunidad para que se destacara profesionalmente, confió en él, le dio la número 9 en River y Falcao no lo defraudó, sino que por el contrario empezó a hacer goles y sacó a relucir a Mostaza como buen entrenador y aparte empezó a surgir Falcao ahí como buen jugador. Radamel Falcao García viajó a Portugal para incorporarse al Porto luego de 4 años en River Plate. Una oportunidad para mi carrera importante que lo había soñado. Lo más importante del paso de Falcao por el Porto fue que se adaptó y se acomodó al medio europeo. Si bien Portugal es distinto a Italia, distinto a España, distinto a Inglaterra, primero tuvo retos interesantes con niveles de exigencia menor. El idioma, le tocó aprender a hablar portugués, llegó a un fútbol que era completamente diferente y además sintió lo que era jugar en el fútbol europeo. Espectacular porque se adaptó muy bien, muy rápidamente y lo demostró. No tuvo ninguna falencia porque el paso por Argentina fue muy importante para esa adaptación en Porto. Campeones, triunfo del Porto 2-1 y el próximo 9 de marzo jugarán la vuelta en Londres. Pudo tener contacto con las grandes competiciones de Europa, con la Liga de Campeones, que es el máximo
nivel y la máxima exigencia que puede tener un jugador. Ese tránsito por Portugal, el haber estado 3 temporadas en el Porto, le permitió llegar a España con la madurez de un jugador grande y de inmediato volverse figura. Fue el trampolín entre América y Europa en una transición que no todos los jugadores tienen y que es necesaria para evitar grandes sobresaltos y sobre todo grandes riesgos en el resultado final. El Porto de Portugal ganó la Liga de Europa, el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente, y lo hizo como queríamos los colombianos, con gol de Falcao García. El juego en los primeros minutos estuvo muy cerrado hasta que antes de terminar la primera etapa llegó la participación colombiana. Centro de Freddy Guarín y gran cabezazo de Radamel Falcao García, imposible para el arquero. Golazo del Porto a ritmo colombiano, en una de las fortalezas de Falcao como es el juego aéreo. Triunfo del Porto por la mínima con sabor colombiano. La bandera nacional presente en Irlanda con los 3 colombianos que hicieron historia en la Copa UEFA. Cada uno sabe dónde encuentra la ventilación, la oportunidad, qué es lo que quiere, dónde se encuentra cómodo. Uno sabe hasta dónde pueden dar sus fuerzas. Estamos hablando de un joven muy maduro. Entonces, es una pregunta interesante. Intuyo que no habrá encontrado allí el escalafón que él consideraba cómodo, el estímulo que él pensaba que iba a ser suficiente, y se sabía fuerte, seguramente de adolescente, como para emprender una ruta ajena a su atmósfera, a su ciudad, a su barrio, y se habrá sentido también con la valía, con los músculos, con el temple y el talento para decir ¿por qué no? Hablamos más de un tema de personalidad, de un tema emocional, que de un tema de jugar bien a la pelota, me parece, porque jugar bien uno puede jugar bien si tiene el talento y la destreza en el ámbito, pero hablamos de alguien con una inteligencia emocional, me parece, para decir, me atrevo a esta aventura, estoy tomando el atrevimiento de ponerme en el cerebro, en la cabeza de un cuerpo con el cual solo crucé un par de palabras, pero intuyo que hay una especie de amplitud de miras que no se limitaba, como no se limita hoy, como hoy no se queda satisfecho con meter 3 goles en una final europea, sino que va por más, como un cazador que sigue buscando una presa porque su motivación es propia, no depende de la zanahoria externa o del estímulo ajeno. Enorme Falcao García hoy en la final de la Supercopa Europea. Marcó 3 goles en 45 minutos y el Atlético, con la victoria 4-1 frente al Chelsea, quedó campeón. Al minuto 6 llegó el primero. Con clase picó Falcao a la salida de Peter Cech. Un gran pase de Adrián. Picó con la zurda sobre un arquero que no podía imaginar lo que se le venía encima. Corría al minuto 18 y apareció nuevamente Falcao. Cazó un balón y le puso a Peter Cech el video del primer tanto en la final de la Europa League ante el Athletic de Bilbao. Con zurda y una curva espectacular para el 2-0. Y al filo del descanso corrió otro contragolpe con Arda y esta vez batió a Peter Cech por abajo. A los 87, Simeone lo sacó para el aplauso y la ovación del estadio. Fue declarado nuevamente como el mejor jugador de la final. Una actuación fantástica del mejor jugador de la cancha. Particularmente, creo que Falcao es el mejor jugador que ha tenido Colombia en la historia a nivel de importancia. No me cabe la menor duda de que Falcao es el más importante en la historia de Colombia, porque nunca en esa historia técnicos internacionales y un poco las estadísticas marcaron que un colombiano fuera el mejor del mundo en una posición. Lo dijo Guardiola, lo dijo Arrigo Sacchi, lo ha dicho mucha gente. Falcao es el mejor centro delantero del mundo y a eso no ha llegado nadie. Además, fue goleador en River por encima de jugadores como Higuaín, fue jugador goleador en Porto por encima de Hulk, que fue vendido en 60 millones de euros al fútbol de Rusia y hoy en día está demostrando en el Atlético de Madrid que es el mejor delantero centro del mundo.
Y es un muchacho con un control emocional y fundamentalmente con un alma guerrera. Él es un guerrero. Expulsado el argentino Facio. Atento el arquero, ojo, ojo que está Palop, un especialista, va Falcao. Falcao, gol. Hoy Falcao, creo que estamos hablando de los mejores 5, 6, 7 delanteros más valiosos, más goleador porque aparece en las grandes citas, todavía deberá seguir rindiendo exámenes pesados en mejores copas con su selección, con Colombia, claro, pero estamos hablando, me parece, de un delantero felino para el cual los cazadores que quieran quedarse con su fiereza necesitarán eximirse de los grandes exámenes. El centro que viene contra el área, el cabezazo, termina salvando el arquero, le va quedando para aquí a Falcao. Nada más, pero con cuán poco Y ahora viene Falcao, va Falcao, atropelló. Va Radamel, va Falcao, ahora sí. La tercera es la vencida, Falcao, golazo. ¡Gol! Para mí, con Matías Almeida es la mejor persona que he conocido en el mundo del fútbol, lejos. Lejos, por sencillo, humilde, talentoso y demasiado generoso, es lejos la mejor persona que viene el fútbol, como con Matías Almeida. Y después me parece que como futbolista se ha perfeccionado a tal nivel que casi está igual que los popes de Europa, ¿no? Me parece que no tiene techo y ojalá que la rompa en Brasil 2014, donde creo que Colombia va a ir al Mundial sin ninguna duda. Él sabe que tiene que estar en un equipo como el Barcelona, Real Madrid, en un Chelsea, en un Manchester United, en un equipo de primera línea que pelee cosas continentales, que es donde va a triunfar y se va a valorizar. Ahora, no creo que vaya a ser el caso de Radamel. Si Radamel piensa que lo importante son los petrodólares del jeque o del señor Kerimov del ANSI, hasta ahí llegó. Eso de ser ícono a nivel nacional e internacional le corresponde a ustedes, pero a mí como padre tengo que decir que sí lo es por lo que ha representado, por lo que ha hecho, por lo que los niños lo conocen, están preocupados por saber de él y por todo lo que la gente habla de él. Yo creo que Falcao inspira muchas cosas. Primero inspira ejemplo, porque Falcao es el típico jugador perfecto. Es buen hijo, es buen hermano, es buen esposo, es buen compañero y es buen amigo, es buen tipo. Y aparte de todo tiene todas las condiciones para triunfar. Además de la situación innata que tiene como futbolista, que es un jugador que tiene toda la clase, tiene la técnica, tiene el manejo de la pelota, aunque hoy en día lo veamos simplemente metiendo goles y jugando en el área, pero Falcao es un jugador de técnica, de gambeta, de resolución individual, un jugador que puede manejarse en muchas circunstancias, tiene la parte personal como profesional. Es un verdadero profesional del fútbol, un hombre disciplinado, que jamás lo va a ver uno mal parqueado, ni haciendo cosas que no debe hacer. Es el primero que llega al entrenamiento, ha sabido desarrollar su técnica con base en el trabajo y en la formación disciplinada, y por ese motivo es un ejemplo no solo para la juventud, para el país, sino para sus propios compañeros. A mí me pone contento que un jugador como él, humilde, gran persona y gran jugador, y cada vez que evolucione más, a mí me pone muy contento, muy feliz. Bien profundo, le quedó Falcao. Falcao, Colombia. Gol de Colombia. Gol. Él tendría que comenzar a escribir la historia de la selección Colombia, pero en Colombia no tiene historia profesional. Su historia está en Argentina con River, donde hace una muy buena carrera, y después donde explota realmente es en el Oporto, y ahora pues las maravillas que está haciendo con el Atlético de Madrid. Es un gran trabajador, es un muchacho tan sano, solamente toma leche. Entonces el tipo vive trabajando y trabajando y superándose, y es un muchacho con un control emocional y fundamentalmente con un alma guerrera. Él es un guerrero. Yo creo que él fue cada vez fue, bueno, desde el momento que yo lo puse al día de hoy, él fue evolucionando cada vez más. Toda esa técnica, ese pique, esa claridad para definir, con derecha, con zurda, cada vez fue evolucionando más. Todo por él, ¿no?
el cabezazo. El juego aéreo también es una cosa formidable de él. Y cada vez fue cada vez más. Y bueno, cada vez va más para arriba, no tiene techo. Hoy está entre uno de los mejores delanteros de Europa. El asunto es que el pelado la mete. Y el asunto es que el pelado está haciendo historia. Y el asunto es que el pelado es el único jugador hoy en día colombiano de talla internacional, de verdadera talla internacional. ¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona? Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso. Salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande.